Pregunta 5. ¿A qué se aplica el debido proceso? ¿A qué? No a quién. ¿A qué se aplica el debido proceso? ¿A qué se aplica el debido proceso? Sencillo. Primero, el debido proceso, revisen en sus constituciones artículo 29. Artículo 29, este va a salir. Este enfoque del debido proceso les va a salir. ¿Quién tiene el artículo 29 por ahí a la mano? Por favor, vuélvanlo a leer si es tan amable. Con mucho detenimiento, atención. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda con respecto a la explicación de la pregunta? Ahora, es que para nosotros ha hecho tránsito que el debido proceso únicamente se aplica a las decisiones de los jueces. Sucede que ustedes, en el ejercicio diario de sus funciones, se ven enfrentados a actuaciones administrativas porque eso es lo que ustedes hacen a diario. Y cuando los evalúen en sus competencias funcionales, atención, en sus competencias funcionales, o sea, en el ejercicio diario de sus funciones, tienen que aplicar el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Desarrolle su actividad conforme a su manual de funciones, eso es todo. Si nos desviamos de la aplicación correcta de las funciones que tienen que ver con la orientación al ciudadano, que tienen que ver con la orientación a resultados y que tienen que ver con el desarrollo del compromiso institucional, estaríamos violando el debido proceso. Y por lo tanto se harían acreedores a la sanción que dice la Constitución Política, que todas las actividades de tipo judicial o de tipo administrativo están investidas del debido proceso. Carambas, ¿cómo suena de bonito? Pregunta 6. ¿Qué pasa con las pruebas obtenidas violando el debido proceso? Nulidad. Nulidad absoluta, ni siquiera relativa. La nulidad relativa hace referencia a que por alguna razón de trámite esa prueba podrá ser subsanada, podrá ser corregida, podrá ser reinsertada en el proceso judicial o administrativo. Cuando se da esta circunstancia, la prueba es nula de toda nulidad. Muy bien. ¿Se anula el proceso? No necesariamente. La prueba, es la prueba. Es la prueba. Es la prueba. El proceso podrá, finalmente se podrá anular el proceso, pero eso lo va diciendo el proceso administrativo. Aquí hablamos de temas administrativos, no judiciales. No estamos en un curso preparatorio para ingreso a la rama judicial. Hay pruebas dentro de los procesos administrativos. Cuando ustedes contestan derechos de petición, que es a diario, el usuario, cuando hace la petición, adjunta pruebas. Siempre adjunta las pruebas, para poder lograr que el funcionario administrativo le falle a favor su derecho de petición. Es posible que la prueba, por ejemplo, sea un escrito, y el escrito le falte una dirección, le falte tal vez una firma, que no se identifique la prueba correctamente. Ahí habría una nulidad relativa, porque esa prueba es subsanable, esa prueba se puede corregir dentro del proceso y continuaría el proceso. Pero si dentro del proceso administrativo a mí me solicitan que adjunte, por ejemplo, un certificado catastral, estoy hablando en planeación, estoy hablando en obras públicas, estoy hablando en muchas entidades del orden territorial, y yo, en vez de adjuntar el certificado catastral, adjunto mi registro matrimonial. Por ejemplo, pues la prueba es nula. La prueba es nula, porque mi registro matrimonial solo me sirve para pedirle al juez de familia que me divorcie. No más. Bueno, para otras cosas también. ¿Entendido? Gracias, compañero. Sigamos. ¿Quién puede solicitar a la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales?
cualquier persona natural o que en su efecto sea el representante legal de una persona jurídica. Repito, cualquier persona natural, primero, pero cualquier persona que ostente la representación de una persona jurídica tiene la facultad para concurrir ante la jurisdicción y solicitar, en este caso, la acción penal o civil o administrativa o comercial. Bien, esto era para completar más o menos la jurisdicción. Pregunta 8. La acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección inmediata de los derechos constitucionales y fundamentales, ¿quién puede realizarla? Toda persona. Esta me la contestaron muy bien todos. Porque el funcionario público lo que desarrolla son actuaciones administrativas en el ejercicio de sus funciones. Y sucede que la acción de tutela ha sido corroborada, ha sido reiterada y ha sido modificada positivamente a través del tiempo. En el año 93, cuando aparece el primer gran debate contra la tutela, los primeros que elevaron su voz de protesta fueron los corruptos, que lo siguen haciendo, y plantearon que se debía limitar el derecho de tutela. En un gran foro que hicimos en la ciudad de Bogotá, con tratadistas europeos, con tratadistas italianos, con tratadistas alemanes, nos hicieron la siguiente recomendación. Colombia acaba de ingresar a los países que garantizan los derechos fundamentales a través de la acción de tutela. En otros países, en la mayoría de los países del mundo, existe la acción de tutela, con otro nombre, pero sigue siendo la misma acción de tutela. Y nos decían, por ningún motivo permitan ustedes que se toque la acción de tutela conforme quedó establecida en la Constitución del 91. Y efectivamente, eso es lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado con la acción de tutela durante el transcurso de estos años? Que se ha reglamentado, pero por jurisdicción y competencia, me explico. Y muchas gracias a las personas que ayer hicieron la observación de que nosotros aquí teníamos una charla un poco elevada en términos jurídicos. Es verdad. Y aquí hay muchas personas que no son abogados y que no es que les cueste trabajo la comprensión del tema, pero sí entiendo que debemos ser mucho más didácticos en la explicación de la temática. La jurisdicción es el ámbito territorial, a donde actúan las autoridades o judiciales o administrativas. Y entonces, lo único que se ha reglamentado con la acción de tutela es el campo de acción de la autoridad. ¿Me explico? La acción de tutela a nivel nacional la puede conocer la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia. Pero en el nivel local, y hablo ya de las autoridades administrativas, porque cada uno de ustedes en su puesto de trabajo, en su municipio, dependiendo de la función que realicen, son autoridades municipales. Cuando yo estoy respondiendo un derecho de petición, ahí, en ese momento me convierto en el Estado. Ahí encarno yo al Estado. Y el ciudadano a mí me ve como el Estado. Al ciudadano no le interesa que yo pueda resolverle o no el problema. Al ciudadano lo que le interesa es, yo le traigo una petición a usted, señor funcionario, señora funcionaria, resuélvamela, porque usted es autoridad, usted es el Estado. La acción de tutela se ha limitado es a ponerle algunos límites para que sea mucho más ágil, para que sea mucho más versátil, para que se pueda ejecutar de manera correcta. Pero en esencia, la acción de tutela se conserva y se mantiene conforme fue su espíritu original. Ya vamos a revisar rápidamente el tema de la acción de tutela. Última pregunta. Mencione las clases de derecho de petición en Colombia. Vi solo unas dos respuestas en dos pliegos, únicamente en dos, no puntualizaron este tipo de derecho de petición. Pero ese sí apréndanselo tal y conforme ustedes lo acaban de decir, porque con toda seguridad es una pregunta que va a salir.
Perfecto, muy bien. Estuvo muy bien este ejercicio, gracias. Avancemos. Revisemos detenidamente esas dos frases que están en el primer renglón. ¿Cuál es la diferencia entre desconcentración y descentralización? En la tarde de ayer, en los últimos 4 o 5 minutos, ya estábamos muy cansados y ya nos costaba un poco de dificultad entender el tema de centralización, descentralización, concentración y desconcentración de funciones. Esto es más operativo, pero tiene que ver con el administrativo. Y recuerdo lo que me planteaba ayer tarde Luis Alfonso. Decía, es que la capacidad académica aguanta hasta cuando se nos cansa el sitio donde estamos sentados. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Entonces, por eso los psicólogos y las psicólogas, que aquí hay muchos, recomiendan las pausas activas. Porque uno no es capaz de mantenerse en una jornada tanto tiempo, eso es verdad. Eso es verdad. Pero entonces, para recuperar rápidamente lo último que en la tarde de ayer no quedó muy claro y que vamos a puntualizar hoy, revisemos la desconcentración y la descentralización, pero de las funciones. Siempre que encuentren este tipo de verbos, centralización, descentralización, concentración y descentralización de funciones, siempre se refiere a las funciones administrativas. Y para poderlo entender de alguna manera, la descentralización de funciones es la que opera cuando se le da autonomía territorial a los municipios y a los departamentos, tal y conforme lo dice el artículo número 1 de la Constitución Política, que Colombia es un Estado social de derecho centralizado, o sea, que obedece a la concepción de nación. Hay un solo gobierno, pero hay una descentralización territorial, como Buga, porque aquí el municipio tiene su propio plan de gobierno, tiene sus autoridades municipales, que es el alcalde y sus secretarios de consejo, sus secretarios de administración, y opera entonces la descentralización. Y la descentralización de funciones, atención, la descentralización de funciones implica que existen órganos del Estado nacionales que únicamente descentralizan la función. Por ejemplo, la Policía Nacional. El comandante de la Policía del Valle del Cauca no podrá decir, para mí solo operan estas normas de la Policía Nacional porque únicamente las aplico en el departamento. No, él únicamente lo que hace es descentralizar lo que ordena el comandante de la Policía a nivel nacional, que a su vez es lo que se establece en la política de seguridad nacional y del Consejo de Ministros. El concepto no es difícil de entender, es simplemente ponerle un tricito de lógica. ¿Y qué relación tiene con ustedes? Que de pronto les podrá parecer en algún momento dado algún tipo de función de orden nacional, y me refiero, por ejemplo, al Código de Policía. ¿Cómo se aplica el Código de Policía en los municipios? El Código de Policía Nacional, porque se ha venido unificando, y aquí en este caso lo que hacemos es una descentralización de funciones porque se aplica en lo local, pero sigue siendo una norma de orden nacional. No quiero confundirlos ni confundirlas más, pero siempre se van a encontrar con temas de este tipo. Avancemos. Importante para comprender finalmente el tema, los dos primeros renglones que están escritos. La centralización política, siempre la centralización será política, y la descentralización administrativa. Con esto que logremos entenderlo, creo que el tema queda perfectamente comprendido. Bien, en la página de la función pública principalmente, pero en todos los apoyos de las páginas que tienen que ver con la estructura del Estado, ustedes siempre van a encontrar organigramas de este tipo. Mi recomendación, bajen un organigrama de la estructura del Estado y manténganlo siempre en sus escritorios, entre sus papeles de trabajo, porque es muy útil. A mí todavía me sirve. Yo siempre le echo mano,
porque uno dice, espere que tengo alguna duda, y uno encuentra por ahí la estructura del Estado y es bien, bien práctico, porque uno tiende a ubicar, por ejemplo, los órganos autónomos en otro sitio diferente, y vean lo fácil que es entender una estructura del Estado, porque nos ubica perfectamente cómo son las ramas del poder público, y yo quisiera llevar a la ilustración aquí en este punto, porque nosotros estaríamos aquí, ¿verdad? Ramas del poder público, en la rama ejecutiva, en la rama ejecutiva del orden territorial, allá está, aquí, de aquí se me desprenden departamentos y municipios, y así sucesivamente con todas las ramas del poder público. Tener un cuadro de estos de la organización del Estado es muy práctico y sobre todo que va a servir para resolver muchas dudas que uno se encuentra a diario. Listo, fácil de poder entender, como esta presentación va a quedar a disposición de todas y de todos, entonces de ahí toman lo que crean conveniente. Está la rama ejecutiva a nivel... bien, en esta me quiero detener un momentico y quiero resolverla desde la anterior. Vimos ya el organigrama y nos acordamos rápidamente cómo está la rama ejecutiva del nivel central: presidente de la República, la vicepresidencia, los ministros, pero adscrito a esta misma rama ejecutiva del nivel central están los departamentos administrativos. Esto ha sido una discusión permanente de por qué se crean tantas dependencias y por qué se desagrega tanta estructura administrativa. Y hay algunas explicaciones y unas muy convincentes, otras no tanto. Algunas porque necesitan crear dependencias públicas y pagar favores políticos. Eso no lo digo yo, pero es bien cuestionado. Y lo único cierto es que alguna parte de estos departamentos adscritos sí cumplen con funciones muy específicas y que justifican su existencia. Pero dentro de los organismos adscritos están las superintendencias, los establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y las demás que crea la ley. Pero quienes ejercen la labor de vigilancia y control en todos los organismos del Estado son las superintendencias. Y sucede que muchas de las veces el ciudadano necesita orientación a dónde dirigir su reclamación. Por ejemplo, los temas de salud. Porque los temas de salud deben comenzar su tránsito para poder llegar finalmente a una respuesta efectiva al ciudadano, es a través del organismo competente que hace las veces de vigilancia y control. Me explico. Cuando nos encontramos ante una repetitiva negación de servicios de la EPS, principalmente de la EPS, antes de recurrir a la tutela, porque finalmente eso llega ya a las instancias judiciales, antes de recurrir a la tutela debemos accionar el mecanismo de vigilancia y control, en este caso la Superintendencia de Salud. Cuando yo tengo alguna dificultad de tipo financiero con el banco, que no me aparece alguna consignación, que no me dan respuesta, antes de accionar judicialmente debo ir a la Superintendencia Bancaria y así sucesivamente. Y lo digo porque esto es bien importante para todas y para todos en la competencia común de orientación al ciudadano. Con esto solo quiero decir que dentro de la estructura del Estado existen oficinas como los organismos adscritos que nos permiten avanzar y darle respuesta a la ciudadanía. Los consejos no los desagregué, pero están ahí en la Presidencia de la República cuando le tiramos un staff. Pero síganse por el libro y su observación es correcta. Solo quiero revisar los organismos vinculados porque es importante revisar lo siguiente. Empresas industriales y comerciales del Estado son muy pocas las que quedan en el país y la tendencia es a ubicarlas en su gran mayoría en el sector privado.
Esto lo traigo a título informativo, pero casi que todas van hacia allá. ¿Y por qué hago referencia a las empresas industriales y comerciales del Estado? Porque aquí hay una discusión de tipo político y tiene que ver con los entes territoriales. Una empresa social del Estado, ¿qué es? Pues una empresa social del Estado. Pero jurídicamente, ¿qué es? ¿En dónde la ubicamos? Y nos hemos dado la tarea de dar esta discusión. ¿En qué parte de la estructura de la administración se ubica la ESE, la empresa social del Estado? Y estamos en una empresa social del Estado. Esta es una instalación de la empresa social del Estado. Pues para nosotros, dentro de la investigación, porque aquí hay un vacío jurídico, aquí hay una zona oscura, la hemos ubicado ahí como una de las empresas sociales y comerciales del Estado, porque es que las ESES tienen que arrancar con sus propios recursos. El presupuesto de la empresa social del Estado arranca con el presupuesto del año anterior y en el mes de enero, el 1 de enero, arranca con los saldos del año anterior y tiene que recibe transferencias, por supuesto, de ley 715, que ya no está vigente, pero que está prorrogada, pero para nuestro gusto es una empresa social del Estado. Ahora, ¿qué va a pasar con la ley marco de salud? Que la va a intervenir y que de alguna manera van a resolver algunos de los asuntos que están muy pendientes hace más de 20 años con el tema de salud. Y a ustedes les llegan en el ejercicio de sus funciones solicitudes diarias que tienen que ver con asuntos de salud. Por eso traje esta información rápida. Muy bien, tenemos ahí la Administración Pública Territorial. Esto es simplemente informativo, esto es informativo, y esto también son ejemplos de qué corresponde a cada uno de esos entes, como en el caso de los departamentos administrativos, que esto corrobora la pregunta que me acaban de decir. Ahí está el departamento administrativo de la Presidencia de la República, los ministros y la ubicación constitucional donde se encuentran. No, tranquilo, no se preocupen, que estas presentaciones quedan a disposición de ustedes, ni más faltaba. Estas quedan a disposición de ustedes. Las superintendencias, ya habíamos hablado del tema de las superintendencias, los establecimientos públicos. Aquí hay una gran duda, porque siempre nos habían hecho la pregunta, y entonces, ¿un colegio es un establecimiento público? Pues no. ¿Este salón es un establecimiento público? Pues no. Los establecimientos públicos son entidades creadas por el Estado, pero para desarrollar labores específicas, y se enmarcan dentro de la categoría que vimos ayer cuando hablábamos de los sistemas de carrera. Recuerden ustedes que hablábamos de que hay un sistema general de carrera, un sistema especial que lo creó la Constitución y la ley, como por ejemplo Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, y que existen unos sistemas específicos de carrera. Esos sistemas específicos son los que se crean, pero en relación a la función muy específica que desarrolla este empleado público, por ejemplo INPEC, por ejemplo DIAN. Con esos dos ejemplos creo que ya tenemos resuelto el tema de los sistemas específicos y especiales de carrera. Mire, ahí está un ejemplo de lo que son los establecimientos públicos. ¿A qué obedece el nombre de establecimiento público? A la especificidad de la función. Y lo reitero y lo confirmo de la siguiente manera. Sistema general de carrera, todos, absolutamente todos, la mayoría, en donde está la rama ejecutiva del nivel central y territorial, en donde están buena parte de las entidades públicas. Sistema especial de carrera, especial, el que es creado por la ley, el que fue creado por la Constitución Política del 91, y que ya no se crean más sistemas especiales de carrera. Y en este caso las IAS, como dijo el nuevo procurador, la asustaduría, lo dijo él, no lo digo yo. Y
Los sistemas específicos de carrera, hay que identificarlos, es por la razón muy especial y muy específica de la función, y tiene razón de ser. Mire, un auxiliar administrativo en el INPE cumple funciones total y absolutamente diferenciadas al auxiliar administrativo en BUGA, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Tránsito. Esa es la razón de ser de las carreras específicas. Sale en los exámenes. Doctor, ¿Sí? y quedamos con la duda porque siempre decimos que los colegios son establecimientos públicos, o sea, tenemos ese sobre un colegio que viene a ser como entidad. Pues un colegio es una entidad pública, en términos generales, pero es que, a ver, el establecimiento público no se refiere al local, no se refiere al área física, no se refiere al sitio territorial, no se refiere al sitio territorial, se refiere a la función. Se estableció como función. Se identifica por la función. ¿Qué es un colegio? Una entidad pública, por supuesto, si es público, porque si es privado es una propiedad privada, es otra cosa, pero un colegio, un colegio del Estado, del municipio, es eso, una entidad pública. Es una entidad pública. Y reitero entonces porque en esto tenemos que tener claridad perfecta. Recuerden, estamos nosotros revisando las funciones para podernos preparar para un examen de ingreso a la carrera. Y desde ayer venimos hablando de las funciones. ¿Por qué las funciones? Porque su examen va a encontrar un primer componente que son las competencias comunes para los servidores públicos. Y reitero, son esos 4 bloques de competencias comunes: orientación al ciudadano, orientación a resultados, compromiso institucional y transparencia. Eso es transversal para los directivos y para los auxiliares administrativos. La especificidad de la función nos lleva al segundo componente de la prueba, que son las competencias funcionales. Muy bien. Repito, las competencias comunes para los empleados públicos son esos 4 bloques que ya los vamos a revisar después en su ejercicio en la prueba. La segunda parte de la prueba que ustedes van a encontrar son las competencias funcionales. Y aquí estoy hablando del funcionario, de ustedes que se van a enfrentar a la prueba. ¿En dónde las encuentran? Atención por favor, atención. ¿En dónde las encuentran? Cuando ustedes hicieron la inscripción para seleccionar el cargo. Lo primero que vieron fue el sueldo, ¿sí o no? Yo haría lo mismo. Pero después de ver cuánto pagan, tienen que desplegar allá en el CIMO la flechita que los lleva al propósito del cargo. Atención, cuando ustedes despliegan el propósito del cargo, encuentran en la última lámina que vimos en el día de ayer, en los componentes mínimos del manual de funciones, ahí encuentran su primera clave para que pasen el examen. Estúdiense los propósitos del cargo, porque ahí arrancan las competencias funcionales. Y a renglón seguido viene un listadito de las funciones propias de ese cargo. Sobre eso es que les van a preguntar. Sobre las competencias que están ahí descritas en la función. Por ejemplo, en Hacienda, el profesional especializado grado 1 que vimos ayer, la principal función que tiene es armar todo el tema de recaudo y de impuestos en el municipio. Y él sabe perfectamente cómo lo hace porque tiene su manual de funciones. Hasta ahí el tema de funciones con los funcionarios. Ahora, ¿dónde se desarrollan esas funciones? Y nos aparecen los establecimientos públicos, y ahí es donde vamos para no perdernos del tema y para no salirme del tema. Y es que en la carrera administrativa, y esta es pregunta de examen, conforme lo revisamos el día de ayer, les van a preguntar la clasificación de la carrera, cuántas clases de carrera hay según la ley 909. Y entonces la respuesta es, hay carrera administrativa general, que es en la que estamos todos.
Existe otro tipo de carrera que es especial, la creada por la ley. Y si ve que aquí ya me va ubicando las funciones, pero me la va ubicando sectorialmente. Y es donde está Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otros, Banco de la República, que fueron entidades creadas por la Constitución del 91, pero con funciones especiales. Pero también existe ese tercer grupo, tercer rango de carrera, que es la carrera específica. ¿Quiénes son los titulares de esa función de carrera específica? Los establecimientos públicos que tienen funciones específicas y que ha creado el gobierno a través de la historia, que lo ratificó la Constitución del 91 y que por razón de su función tienen esa creación especial. Tenemos que identificar qué es un organismo vinculado y qué es un organismo adscrito. ¿Qué es la pepita para que ustedes pierdan? Pero aquí les vamos a mamar gallo de entrada. Mire, un organismo adscrito es esta entidad pública que depende de uno superior, adscrito. Por ejemplo, Ministerio de Hacienda. Aquí lo tengo. No lo tengo. No, pero el organismo. Pero lo voy a explicar con el tema de la DIAN. El organismo adscrito depende del ente superior, como en este caso Ministerio de Hacienda, pero si está adscrito es un organismo que no tiene patrimonio propio, que no tiene personería jurídica, o sea que necesariamente depende del superior. Policía Nacional tiene adscrito para sus funciones los departamentos de policía en los departamentos Valle, Antioquia, Cundinamarca. Esos son organismos adscritos a un ente nacional. Está pegado, está ligado. Está pegado. Ahora, ejemplo de un organismo vinculado. Depende igualmente del ministerio, por ejemplo Hacienda, y voy a ubicar la DIAN, es un organismo vinculado, porque la DIAN tiene personería jurídica independiente y tiene patrimonio propio. Con esas dos características que ustedes puedan entender, ya la definieron. Tiene personería jurídica independiente y tiene patrimonio propio. La DIAN tiene esas dos cosas. Tiene una personería jurídica independiente, porque tiene un director, tiene una administración propia, tiene patrimonio propio. Pues, ¿cómo no va a tener patrimonio si nos maneja el patrimonio de todos? Nos maneja el patrimonio de absolutamente todos los colombianos. Pero el organismo vinculado, atención, el organismo vinculado no tiene personería jurídica propia. Depende de la personería jurídica de su ente rector. Y por eso puse el ejemplo de la policía. La personería jurídica es una sola, y en este caso es el de la Nación, el de la Policía Nacional. ¿Para qué efectos? Para la reclamación, cuando hay que demandarlo. Yo tengo que identificar a quién demando. El vinculado es el que lo une el vínculo. Es el que tiene el cordón umbilical, el que no se puede desprender. Si se desprende se muere. El adscrito tiene patrimonio propio y tiene personería jurídica propia. Perdón, si lo dije mal hay que corregirlo. No, pero pásenme una. Ya. Pero quedó claro, ¿verdad? Pregunto, ¿quedó claro, verdad? Muy bien, perfecto.
Nos metemos a la parte final del administrativo. Ahora, en esto, concéntrense, por favor. Concentraditos y concentraditos. Porque este tema sale. Atención. Me pido la palabra. Listo, gracias. Compás. A partir del artículo 135 y subsiguientes del Código Administrativo y Código de Procedimiento Administrativo, ustedes a partir de esta tarde, porque ya me comentó Luis Alfonso Amaya aquí, que es mi colega con quien se van a quedar el resto de la sesión, no sé si concertaron que se vayan antes. Bueno, no, sí, es lo más justo, pero se van a estudiar. No se van a pasar fin de semana chévere. Sí, lo van a pasar más agradable, pero cojan el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, cojan el CEPACA y concéntrense a partir del 135 en adelante, porque están todas las funciones administrativas. O sea, está el desarrollo constitucional y legal de lo que les va a salir en la prueba. Y encuentran temas como estos, que es un hecho administrativo. Fenómenos, acontecimientos, situaciones que se producen independientemente de la voluntad, ¿cierto?, de la administración, pero que producen efectos jurídicos. Eso es un hecho administrativo. Y ustedes se encuentran a diario, a veces, no mucho, porque este tipo de hechos administrativos no son usuales. Ustedes se encuentran contra asuntos formalizados, con asuntos ya dentro de los procesos administrativos, pero existen los hechos administrativos. Lo importante es que no se les confundan, identifican fácilmente que es un hecho administrativo, que es una operación administrativa. Mire que es diferente. En el anterior no primaba la voluntad, en este sí. En una operación administrativa es ese fenómeno jurídico en donde sí interviene la voluntad de la administración. Por ejemplo, ¿qué pasó con Electricaribe? Electricaribe es una entidad de derecho privado, porque es una unión temporal con Gas Fenosa, capital español. O sea, estamos en la segunda invasión de América por parte de los europeos y de los españoles. Por ejemplo, ellos hicieron un convenio con la nación a través de una unión temporal de Gas Fenosa, crearon Electricaribe, pero el gobierno tuvo que intervenir a través de la ley 142, que le permite intervenir cuando el servicio público no está siendo prestado de manera eficiente. Y uno muy reciente, Hidroituango, ¿qué pasó? Si eso es un proyecto mixto, en donde hay capital público y capital privado, pero tuvo que intervenir el Estado casi que en todos sus componentes, porque ahí comenzó a intervenir la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y encontraron pues, que no había licencia, ¿no? Eso es lo que dice, y parecería que no, o por lo menos si la había estaba en el papel. Y una serie de situaciones de tipo social, político, económico, ambiental, en donde obligatoriamente tuvo que darse una operación administrativa. ¿Sí ven que este cuentico es fácil? Una preguntita. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay, o hay diferencia, cierto, entre acto administrativo y hecho administrativo? Totalmente. Y me adelanto para darle la contestación, y gracias por la pregunta. El acto administrativo, lo voy a explicar de otra manera. ¿Quién de ustedes fue vinculado a la administración a través de resolución? Levante la mano. Los que no levantaron la mano, ¿por qué tipo de actuación administrativa fueron vinculados? ¿Por resolución? ¿Por decreto? Por decreto. Unos por decreto, otros por resolución. ¿Quién está vinculado aquí por contrato de trabajo a la administración? Trabajador oficial. ¿Sí? No, contrato de prestación de servicios. Trabajadores oficiales. Bueno,
contratistas, levanten la mano. Sí, decreto, no tomamos de decreto. Muy bien. Es que el contrato es una forma, pero especial de contratación de la ley 80, ley 1150. Y que tiene que ver es una facultad de la administración. Es una facultad de la administración para contratar servicios. Es otra cosa. Retomo el tema del acto administrativo y pregunté quién fue vinculado por decreto, quién fue vinculado por resolución. La mayoría de las personas fueron vinculadas a la administración por esa modalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron vinculadas por un acto administrativo. Por un acto administrativo que se llama decreto, resolución, ordenanza o acuerdo del Consejo. Comencé desde arriba, desde el orden nacional y me bajé al municipal. El acto administrativo es la decisión unilateral del Estado y se pronuncia a través de lo que se llama acto administrativo. Ese es un acto administrativo. Para decirlo de la manera más sencilla y quiero ser lo más elemental posible, por favor, abogados, ustedes hagan así. Ustedes hagan de cuenta que están en break, porque voy a ser soberanamente irresponsable con la explicación. El acto administrativo es la forma como el Estado se comunica con los ciudadanos, así, sencillo, para entenderlo de la manera más tranquila y más clara en razón al público que hay en este salón. Si hablo para abogados, entonces definimos el acto administrativo como abogados y le ponemos filosofía del derecho. Y ahí sí nos complicamos más. Doctor. Señor. O sea que en esa explicación fácil que usted da, se dice que todo lo que pedimos nosotros de documentos que contestamos y firmamos son actos administrativos. Si tiene el rango de decreto o resolución, sí. Pero un abogado, director de una entidad, de una secretaría del municipio, dice que todo lo que pedimos, contestaciones, las cartas, todo lo que nosotros mandamos, tanto a la administración como a las personas que solicitan, dicen que son actos administrativos. Es una actuación. Hay que revisar eso en detalle porque yo a lo mejor estoy respondiendo un derecho de petición. Cuando yo respondo un derecho de peticiones, estoy respondiendo el derecho de petición. No estoy expidiendo un acto administrativo. Cada situación tiene unos límites, tiene unos controles y hay que saber entender perfectamente en qué escenario estamos. Explicación, atención. El acto administrativo es el que proviene de una autoridad administrativa investida de competencia, o sea, que lo puede hacer. La Constitución lo faculta, la ley lo faculta, lo puede hacer y responde por la expedición de ese acto administrativo porque es el funcionario competente, investido de autoridad para poder hacerlo. Porque es que ese acto administrativo tiene efectos jurídicos y tiene unos efectos jurídicos muy grandes. Por eso es que cuando yo le estoy dando respuesta al ciudadano de un derecho de petición, por ejemplo, pues no estoy expidiendo un acto administrativo. Lo que le estoy dando es respuesta al ciudadano. Ahora, que si no le doy respuesta, igual voy a tener una sanción disciplinaria, porque por ahí derecho me van a decir, ¿por qué no respondió el derecho de petición y me clavan la 1755 y me amargan la vida? De ahí en adelante. Pero eso es relativo. O sea, usted no podemos decir que absolutamente todo lo que yo respondo es un acto administrativo. Si yo soy un funcionario investido de autoridad, soy competente para hacerlo y tengo dentro de mis funciones hacerlo, estaré expidiendo actos administrativos. Identifique lo más fácil de esta manera, así, tranquilamente, para todo el público en general. Cuando yo expido una resolución, ese es un acto administrativo. Cuando yo expido un decreto, ese es un acto administrativo. ¿Podría decirse que el acto administrativo es un documento mediante el cual el funcionario está tomando una decisión? No necesariamente. No necesariamente. El acto administrativo es la voluntad unilateral del Estado para poder
poderle comunicar a los ciudadanos el ejercicio y el alcance de su poder constitucional. En términos generales es eso. El acto administrativo es la forma como el Estado, como la administración dice qué va a hacer y cómo lo va a hacer y ante quién lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Identifiquen el acto administrativo como la forma en que el Estado se pronuncia. Por ejemplo, cuando los vincularon a ustedes a través de decreto o resolución, el Estado se pronunció y dijo: en cumplimiento de la carrera administrativa, en cumplimiento de la ley 909, en cumplimiento de la oferta pública de empleo, a través de mi voluntad libre y soberana, nombro a esta persona en tal cargo. Y tuvo que hacerlo a través de ese mecanismo, que se llama acto administrativo, pero no de operaciones administrativas, porque esta operación administrativa es sobre la función. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es en desarrollo de las funciones, no del poder soberano del Estado. ¿Hasta ahí queda claro? Bien, avancemos. Hay diferencia, porque en uno prima la voluntad y en el otro no. Sí. Acto administrativo ya quedó claro. ¿Y hecho administrativo? ¿Lo estábamos viendo? Lo estábamos viendo. Fenómenos, acontecimientos, situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos. Por ejemplo, un accidente causado por el carro del alcalde, no le jodan la vida al alcalde, de otro funcionario. ¿De qué? El carro de caña, le dicen aquí, yo no sé qué es la caña. Yo no sé. Pero eso causa efectos jurídicos porque es un elemento del Estado. Eso tuvo efectos jurídicos porque en el mejor de los casos lo único que hubieron fue daños que lesionaron el patrimonio, si es que no se lesiona en la integridad física a alguien, y eso tiene efectos jurídicos. ¿Ya? ¿Quedó claro entre hechos y actos administrativos? Bien, muy bien. No, esto tiene que quedar claro, esto tiene que quedar perfectamente claro. Las vías de hecho. Cuando el cumplimiento de la actividad material y ejecución, la administración comete irregularidades que atentan contra los derechos de las personas. La vía de hecho es inconstitucional. La vía de hecho es: yo hago lo que se me da la real y regalada, eso que ustedes pensaron, eso que ustedes pensaron. Es actuar, como su nombre lo indica, por vías de hecho. Ayer les puse un ejemplo, cuando 80.000 trabajadores fueron incorporados de manera directa a la carrera administrativa, cuando a través de una vía de hecho alguien se tomó el Ministerio de Trabajo. Eso tiene efectos jurídicos y aquí no estamos en el punto de decir si estuvo bien o estuvo mal. Para mí estuvo bien, porque se vincularon trabajadores, se vincularon 80.000 trabajadores a la administración, pero fue a través de una vía de hecho. Eso fue a través de una vía de hecho. ¿Qué es lo que sucede cuando los trabajadores se manifiestan en las calles? Son vías de hecho. Lo que pasa es que son regladas. Ahora, otra cosa es que esas vías de hecho sobrepasen los límites del Código de Policía. Eso ya es otra cosa. Pero generalmente nos encontramos en el escenario de lo administrativo ante vías de hecho, pero la vía de hecho es inconstitucional. Es inconstitucional. Lo que pasa es que la utilizan los ciudadanos. Cuando a los ciudadanos no los escuchan, ¿qué tienen que hacer? Utilizar las vías de hecho. Y por eso están los mecanismos constitucionales para que no se llegue a las vías de hecho. El caso del derecho de petición, la tutela, la acción de grupo, que también las vamos a revisar. Avancemos y si no, Luis Alfonso me va a sacar de este salón. Omisiones administrativas. Los estoy llenando de cantidad de términos, pero estoy haciéndolo de la manera más elemental posible. Lo estoy haciendo de la manera Nacho lee, Nacho ríe, Nacho canta. Por eso es que por favor los abogados no me escuchen. Entonces, ¿qué es una omisión administrativa? Artículo 6 de la Constitución Política, alguien que me lo lea por favor. Dice, en entonado acento, 2 puntos. No escucho a nadie. Dele, adelante compañero.
Por favor, ¿me lo quiere repetir, por favor? Gracias. Hay un punto bien, hay un punto bien, pero bien importante en el artículo 6 de la Constitución Política, y por eso lo traje para ustedes, en que nosotros los mortales, los seres común y corriente, los que andamos a pie, somos responsables por infringir la Constitución y la ley. Ustedes no. Y no es que ustedes sean ángeles o arcángeles. Ustedes son servidores públicos y por lo tanto ustedes son titulares de un combo. Compre uno y lleve dos. Ustedes también son responsables por infringir la Constitución y la ley, pero por ahí derecho por sus acciones o sus omisiones. Y de ahí la razón de las omisiones administrativas. Cuando por alguna circunstancia omitieron alguna parte de sus funciones, les clavan el artículo 6 de la Constitución Política. Y eso solo los desemboca en un tema: responsabilidad disciplinaria. Ley 734, donde todo es gravísimo. Es un código talibán y da destitución. Ahora, este sexto se me engancha perfectamente con el 90 de la Constitución, y con esto estoy terminando. El artículo 90 de la Constitución es el Estatuto de Responsabilidad Civil Extracontractual del Estado. No, ya me puse a hablar pendejada. Deje así. Vámonos al break. Retornamos en 20 minutos, por favor. Servidores públicos son objeto de un combo. Compre uno y lleve dos. Por aquí los recibe la responsabilidad penal, Ley 599. Por aquí lo recibe la Ley 734, responsabilidad disciplinaria. Y también pueden írseme a la responsabilidad civil. ¿Cuándo llega el empleado público a la responsabilidad civil? La omisión administrativa son esas abstenciones de la administración que van a producir efectos jurídicos. Ahora, ¿cuál es el ejemplo más claro de la responsabilidad civil? Porque los empleados públicos no tenían clara el límite de la responsabilidad civil. Cuando ustedes revisan rápidamente el artículo 90 de la Constitución Política, ¿quién tiene la Constitución? ¿Me leyeron ya el 90, por favor? Una persona, una sola a la vez. ¿Quién? ¿Qué hicieron las constituciones? ¿Para dónde las llevaron? ¿Guardaron la Constitución? Adelante, compañero. El 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Listo, perfecto, esto parece una película de terror, pero yo prefiero pasar rápido por eso, y cuando me llamen a cuentas les digo, les leí el artículo, algunos estaban distraídos, pero si no pusieron cuidado no es mi culpa. Bien, perfecto. Lo que quiero decir es lo siguiente: cuando yo reviso el artículo 6 de la Constitución Política y encuentro que está establecido la omisión administrativa para los funcionarios públicos, me remito al artículo 90, entonces me aparece la responsabilidad civil extracontractual del Estado, que acaban de leérmela en el artículo 90, y entonces entiendo que cuando por omisión o extralimitación de las funciones del funcionario público se ve comprometido el particular, aparece la teoría del daño, y es que los particulares no están obligados a soportar el daño antijurídico por alguna acción u omisión en el cumplimiento de las funciones del servidor público. Fácil, ¿no? Sencillo. Por lo menos para mí, para ustedes también debe ser supremamente fácil, porque jamás se van a ver involucrados en este tema. Únicamente lo ilustro para que no caigan en una acción o en una omisión administrativa. La vía gubernativa. Mire, la vía gubernativa es un procedimiento, y en la vía gubernativa ustedes se encuentran también a diario en sus funciones. Ha salido en los exámenes el tema de la vía gubernativa. ¿Qué es la vía gubernativa? Un procedimiento que sigue la administración para controvertir sus propias decisiones. ¿Cómo se traduce esto? ¿De qué se trata? Que producido el acto administrativo, ya tenemos claro qué es el acto administrativo, porque logramos dar una pequeña discusión, pero suficiente para ilustrar al auditorio de qué es un acto administrativo. Cuando se produce el acto administrativo,
va a su destinatario. El acto administrativo tiene dos características. Uno que es de carácter particular, individual, como el que todos ustedes fueron objeto cuando los nombraron, cuando los incorporaron a las plantas de personal de cada una de sus dependencias, lo hicieron a través de acto administrativo de carácter individual, personal. Eso es un acto administrativo. Pero hay un acto administrativo de carácter general, amplio, que es el que es objeto de la vía gubernativa. Hasta ahí queda claro. Y con esa diferenciación elemental fácil podemos entender que cuando estamos hablando de actos administrativos, para que se les aplique la vía gubernativa y que sea objeto de controvertir las decisiones de la administración, estamos hablando de actos administrativos de carácter general. ¿Y de qué se trata? ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplican? Pues en la vía gubernativa el primer recurso que aparece es el recurso de reposición. ¿Y en qué consiste el recurso de reposición? Que es pedido el acto administrativo, decreto, resolución, ordenanza, acuerdo, esos son actos administrativos. Todo lo que produce la autoridad con competencia, la autoridad que está facultada para expedir ese acto administrativo, es objeto de controvertirlo, porque no necesariamente lo que produce el Estado a través de sus funcionarios es correcto. Podrá ser que tenga alguna objeción y entonces debemos disparar, debemos accionar, debemos utilizar inmediatamente los mecanismos que nos da la ley, y se hace a través de ustedes que son los funcionarios públicos. Y lo primero que yo haría cuando encuentro que un acto administrativo es contrario a los intereses de la comunidad, de la Constitución y de la ley, e interpongo los recursos de la vía gubernativa que comienzan con el recurso de reposición. Es solicitarle al mismo funcionario que aclare, modifique o que revoque. No es más. Así de sencillo. Entonces, acto administrativo que dice: el alcalde de la ciudad de Guadalajara de Buga, declárese que en este municipio hoy sábado, a partir de las 12 del día, es feriado. El alcalde, a través de decreto, dice: hoy día sábado, día cívico, a partir de la 1 de la tarde. Inmediatamente yo le interpongo el recurso de reposición y le digo: alcalde, revoque inmediatamente porque tengo que terminar el curso con los aspirantes a ingresar a carrera administrativa que va después de la 1. ¿Sí ven? Lo fácil. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero si insiste la administración en que no revoca, que no modifica o que no confirma, entonces procede el recurso de apelación. ¿Ante quién se interpone el recurso de apelación? Ante el superior jerárquico del funcionario que emitió ese acto administrativo. ¿Y en qué consiste el recurso de apelación? Pues claro, lo que le dice es: mano, mire, créame, es en serio, yo le estoy diciendo la verdad. Si el funcionario no me quiso atender en mi solicitud, apelo ante usted. ¿Qué es lo que hacemos los abogados normalmente para quitarnos el chicharrón de encima? Porque esto lo dice la ley, que hay algunas autoridades ante quienes no se apela el recurso del acto administrativo, sino que se procede y que avanza. Y entonces, ¿dónde me queda el debido proceso? Por eso les traigo aquí esta palabrita, que para evitar que se me viole el debido proceso, nosotros lo que hacemos cuando interponemos el recurso es que decimos: recurso de reposición y en subsidio de apelación. O sea, de una vez, un combo, compre uno y lleve dos. De tal manera que le estamos diciendo a la administración: si me procede el recurso de reposición, bien, pero de una vez le estoy interponiendo el de apelación. Son perraditas que tienen los abogados para quitarse de encima a la administración y de una vez resolver los recursos. ¿Sí ven que esto es sencillo? Hay ante autoridades que enuncian expresamente la Constitución y la ley, se dice que no procede el recurso de apelación, pero tampoco sobra. La ley no dice que no lo puede interponer, y por eso se dice que interponga el recurso de reposición y el subsidio de apelación. No me quite tiempo. Esta parte es importante porque, por ejemplo, los alcaldes suelen despedir a un funcionario que está en provisionalidad y le invocan un artículo del CEPACA donde dice que es un acto final.
Y nosotros no hacemos reposición ni hacemos apelación, nos vamos a la vía gubernativa y la demanda la perdemos. Porque el 29 de la Constitución y el 31 de la Constitución y el 74 del 1437 del CEPACA obligan a que nosotros hagamos reposición y apelación. Eso se usa mucho en Bogotá, despiden a la persona y le dicen no procede recurso porque es un acto final. Los actos finales son del gobernador y del presidente de la República, pero de los demás funcionarios son actos susceptibles de ser recurridos. Sugerencia, siempre hagan reposición y apelación. Reposición es optativo, apelación es obligatorio. Si ustedes hacen solo reposición, el alcalde les contesta que no repone, y cuando vayan al tribunal o al juzgado administrativo le admiten la demanda, le practican las pruebas, llegamos a alegatos de conclusión y el alegato de conclusión la alcaldía dice no agotó la vía gubernativa y le sacan un auto inhibitorio. Y resulta que usted duró 2 años yendo al tribunal. Y ya le pagó el cliente. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí, artículo 74 de la 1437, 29 y 31, reposición y apelación. Y que sea la administración la que diga que no repone el recurso de apelación. Inclusive a veces uno presenta el recurso de apelación y le dicen que no procede, entonces hay que estar el tercer recurso, que es el de queja, porque si no hace el recurso de queja queda mal agotada la vía gubernativa. Acuérdense que este es un Estado social de derecho, pero que está lleno de muchas trampas. El alcalde no lo va a votar a usted y le va a decir que tiene derecho a reposición y apelación, que agote la vía gubernativa, y que si es un caso de fuero sindical tiene 60 días para demandar, no le va a decir un acto administrativo. Él va a hacer un acto administrativo omitiendo la mayor información posible para que usted caiga en la trampa. Inclusive el CEPACA dice en el artículo 16 que el acto administrativo tiene que indicar el tipo de recursos, y ellos me la pasan por la galleta. Era esa claridad, doctor Arturo López Velarde. Sí, con los presidentes nacionales uno les puede decir que no. Pero bueno, al fin y al cabo el que paga, ¿qué le vamos a hacer? Bien, queda, no, pero la aclaración es pertinente. Pertinente. Sencillamente lo que les dije en el primer momento, recurso de reposición y el subsidio de apelación. Sobre estos temas de la vía gubernativa sale en todas las pruebas. ¿Cómo les enfoquen la pregunta? Ojalá supiéramos y se las regalaríamos de una vez para que ustedes tengan asegurada ese punto en la prueba, pero que sale. Y por eso, para llegar a esta última parte y evitar que se nos viole el debido proceso, existe otro recurso también dentro de la vía gubernativa, que es el recurso de queja. Queja no es quejarse, me duele, es el recurso que se interpone también por vía legal. Y aquí se cierra la vía gubernativa. Voy a ir muy rápido. Revocatoria directa, esto únicamente lo dejo como información porque ya hablamos de este tema dentro del Estado Social de Derecho. El agotamiento de la vía gubernativa también, ese queda ahí para sus observaciones. ¿Ante quién? La jurisdicción. Creo que con esto estamos terminando. Terminando este tema, terminando esta primera parte con las acciones administrativas. ¿Cómo? ¿Ante quién? Primero, ¿ante quién se interponen estas acciones? Estas acciones son de carácter judicial. Estas acciones ya hay que invocarlas, es ante la jurisdicción, ante los jueces, porque el juez ordena y la administración debe cumplir. Entra el funcionario público. Aquí en este punto es donde aparecen ustedes, porque cuando el ciudadano hace uso de estos mecanismos de control, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, acciones contractuales, los contratistas que vi por aquí se encuentran ante muchas situaciones en la ejecución de sus contratos. Estas son acciones contractuales, acción de pérdida de investidura, esto es elección, acción de cumplimiento sí tiene que ver con ustedes, acciones populares y de grupo, y la acción de tutela. Primero se surte el proceso ante la jurisdicción, es el juez el que la ordena, pero después les llegues a ustedes para que la cumplan. Ese es el mecanismo, así de sencillo, así de fácil. Si ven que esto es fácil, cuando el presidente no viene, la acción de nulidad. Esa acción de nulidad se interpone contra el acto administrativo, pero cuando estamos ante los actos de carácter general, no los actos administrativos de carácter particular. La resolución o decreto que los incorporó a ustedes a la administración, que es
un acto administrativo de carácter particular, ningún ciudadano puede interponerle una acción de nulidad a menos que esté total y absolutamente contrario a la Constitución y a la ley, para que no los nombre. Pero cualquier otro acto administrativo de carácter general sí es susceptible y sí puede ser objeto de la acción de nulidad. Y se hace a través del juez y después llega a la administración para que se cumpla. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entendámosla de la siguiente manera. La acción de nulidad se interpone, se impetra contra el acto administrativo de carácter general, y lo que busca el ciudadano con el restablecimiento del derecho es que se le resarzan, que se le restituyan, que se le reparen bienes patrimoniales, bienes económicos. O por ejemplo, cuando alguien ha sido despedido, por ejemplo, y es funcionario de carrera, porque también se da el caso, entonces hay que adelantar la acción de nulidad contra el acto administrativo que lo desvincula y el restablecimiento del derecho que significa y se traduce en que se le reincorpore, que se le reintegre a su cargo que desempeñaba anteriormente como funcionario de carrera y que igualmente se le cancelen los emolumentos salariales que dejó de percibir mientras estuvo desvinculado. ¿Tiene algún interés esto? Vale la pena como revisarlo, pero lo dejo ahí para su observación. Reparación directa, revísenlo con más tranquilidad, ahí se los dejo con el artículo del CEPACA. Tiene que ver con la decisión primero judicial y luego lo que tendría que hacerse a través de la administración. Contractuales es más de procedimiento para algunas secretarías en particular, planeación, así, no tanto Hacienda, pero sí algunas actividades, sobre todo de profesionales especializados. La acción de cumplimiento igual, populares y de grupo, tiene que ver cuando un grupo de ciudadanos encuentra algún derecho vulnerado, pero primero tiene que ir a la jurisdicción contenciosa administrativa, para que sea el juez el que ordene la reparación del daño que se ha cometido colectivamente y que posteriormente la administración lo cumpla a través de las acciones populares. Eso tiene una ley en particular, la 472 del 98. Tomen nota de esa norma, por favor, la ley 472 del 78, léansela por favor, del 98, léansela porque sobre esto ha salido en los exámenes, sobre acciones populares y de grupo. Y por último tenemos la acción de tutela. Ya hablamos sobre la tutela, es un mecanismo especial establecido por la Constitución del 91 para proteger derechos fundamentales. Sobre esto hay cantidad de literatura, hay mucha discusión, hay jurisprudencia de la Corte abundante y se resume más o menos como en 3 postulados esenciales. ¿Cuándo procede la acción de tutela? Cuando el derecho fundamental constitucional ha sido vulnerado o amenaza ser vulnerado. No solo que se haya vulnerado, sino que esté en inminente vulneración el derecho fundamental. Y para poder entender cuáles son los derechos fundamentales, conforme les planteaba ayer, denle una miradita rápida a la Constitución Política, concéntrense en los primeros 50 artículos de la Constitución Política. Pero ustedes van a encontrar derechos fundamentales por toda la Constitución. Sobre eso hay suficiente ilustración en la jurisprudencia. Por razón del tiempo quisiéramos... Mire, para hablar solo de acción de tutela necesitamos 3 días, solo para hablar de acción de tutela. Pero de esto sale bastante. El otro elemento para que proceda la acción de tutela es que no tenga ningún otro mecanismo alternativo para hacer cumplir de manera inmediata la vulneración del derecho. Me explico. Por ejemplo, la salud. ¿Por qué todas las tutelas que finalmente amparan el derecho fundamental a la salud terminan siendo tuteladas? Si la salud no está dentro de los derechos fundamentales. La salud está contemplada como un derecho social, económico y social, de la segunda categoría de derechos, porque hay conexidad, porque se establece la conexidad entre el derecho a la vida, artículo 11, Constitución Política, y la salud. Cuando la salud
pone en peligro la vida y conexidad y se tutela el derecho fundamental a la vida. Y los jueces han entendido que cuando no existe un mecanismo más expedito para proteger el derecho, procede la tutela. Y así durante muchos otros casos en particular. Muy bien. ¿Verdad? Bien. Léanse el decreto. ¿Sí? Es artículo 86. Ok, corrección. De una vez, artículo 86. El día que ustedes estén presentando el examen en el 2021 o en el 2022 y aparezca una inconsistencia, en el momento del examen tienen que hacer la anotación. Ahí tienen que hacer la anotación. Dicen, esta pregunta no es pertinente porque me están citando el 87. Cuando publiquen y vengan los resultados a través del CIMO, usted hace la reclamación sobre la pertinencia de la prueba. Dice, me preguntaron sobre el artículo de la Constitución, que era el 86 y en el examen aparece el 87. ¿Para qué efecto? Mandan ustedes a través del CIMO a la universidad y mandan a través del CIMO a la comisión. Los vuelven a citar. Les van a dar 2 horas, una hoja en blanco y un lápiz. Si usted se pone a leer las 150 preguntas, usted pierde el año. Usted tiene que mirar cuáles son las preguntas que no eran las pertinentes. Y ahí en el momento dice, esta pregunta no es pertinente porque el mandato constitucional es el 86 y salió fue el 87. ¿Para efectos de qué? De que eliminen la pregunta y le hagan una reclasificación y usted en la lista de elegibles ascienda puestos hacia arriba. ¿Listo? Entonces este ejercicio nos sirve para eso, doctor. Eso lo hicimos adrede, ¿sí o no? Como el Chapulín Colorado. No era casual, era para que alguien lo encontrara. Pero afortunadamente no ha entrado en vigencia el acto administrativo del alcalde que declara feriado a partir de la 1. Aquí el compañero estaba pendiente. No crean, eso fue a propósito, porque había que explicar el tema de la reclamación. Han aparecido en los exámenes, en las pruebas, algunas preguntas sobre presupuesto público. Y por supuesto, quienes estén en Hacienda y en planeación van a encontrar un componente muchísimo mayor y más grande sobre presupuesto público. Este repaso sobre el presupuesto público es para la generalidad. La particularidad va a ser mucho más amplia, sobre todo que este tema del presupuesto público es altamente técnico. Este sí es eminentemente técnico y va a ser mucho más amplio para algunos exámenes de profesionales, técnicos, profesionales especializados, pero en el área, en la sección. Para los demás van a aparecer algunos componentes muy pequeños. Denle una mirada a esto, pero en la siguiente forma. Una noción de lo que es el presupuesto público. Son herramientas fundamentales para la ejecución política económica del Estado. ¿A través de qué? De la función de proveer los servicios. Digamos que esto es como un concepto muy general. sunet@sunet.com sunet@sunet.com. Les devolvemos a vuelta de correo totalmente gratis las 16 presentaciones. Pero en lo que sí quiero que, y en este sí tomen, esta es la guía. Esta es la guía, este es el mapa, esta es la hoja de ruta para poder entender en dónde está el presupuesto público. Arranquen desde allá, desde la Constitución Política, esos decretos, principalmente el 568, que es el del plan financiero. Este es el que ubica los planes de desarrollo de orden constitucional, pero esa es la hoja de ruta. ¿Ustedes están aquí los de educación? Sí, ¿no? Los de educación están aquí en Ley 715. Vean que por aquí encontramos por dónde les pagan. Y por aquí es por aquí, a través de esta norma, es que nosotros peleamos de que Buga es un municipio certificado, por ejemplo. Pero ahí está la hoja de ruta, de lo que es el presupuesto público. No va a salir específicamente como esto, pero sí tienen ustedes cómo resolver. Importante el 568 del 96, que es el decreto que organizó los planes anualizados de caja. Cosas como esas son las que van a salir. Bien,
digamos que este es el discriminado, pero ¿por qué lo traje? Porque esta es la estructura de cómo funciona el presupuesto público. Primero, de orden constitucional. ¿En dónde está? Ahí en el capítulo 3 de la Constitución Política, ahí está todo el tema de presupuesto, entre esos artículos, entre el 345 al 364. Ahora, en desarrollo de estos artículos constitucionales se han expedido esos decretos de orden nacional, porque estas son las leyes orgánicas que tienen que ver con presupuesto. De esto le sale de la ley 617. La ley 617 es de ajuste fiscal, pero sobre todo es la que le pone los límites a los gastos de funcionamiento. Les estoy respondiendo ya el cuestionario que les dieron. Vean, no digan que no les ayudo, no digan que no les ayudo. Pero este lo traje únicamente para hacer énfasis en el decreto 160 del 2014, que es el de la negociación colectiva. Miren que todo está enganchado con el presupuesto público. Aquí lo que le estoy diciendo ahora es que me invite a otro taller para que les hable de negociación colectiva, más APU. Bien, si nosotros revisamos los artículos constitucionales, tal y conforme estaban aquí, en la filmina anterior, cuando usted encuentra aquí los artículos del 345 al 364, vea que aquí el ejercicio que hice fue desagregarlos y decirles qué es lo que desarrolla cada uno de los artículos constitucionales. Y cada uno de esos artículos constitucionales los va llevando por el camino, por la hoja de ruta del presupuesto público. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Presupuesto obedece a un mandato constitucional. Ese es el enganche que les tienen en los exámenes, para que mínimamente puedan entender y conocer en dónde está financiado, en dónde está afincado el presupuesto público. Insisto en que esta presentación es una presentación general, no es particular, y por eso excusas para los compañeros y compañeras de Hacienda principalmente, porque estoy pasando como un rayo veloz en razón al tiempo, porque ellos podrían reclamar. Este decreto es muy importante porque es el Estatuto Orgánico del Presupuesto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto compila esas tres normas, lo que hace es organizarlas, pero es el que está vigente en el nivel territorial, el decreto 111, y es lo que se conoce como Estatuto Orgánico del Presupuesto, y es el que describe y nos orienta sobre todo el régimen presupuestal del municipio. Por eso es importante que ustedes lo conozcan, porque con alguna seguridad, por lo menos a los que vayan a Hacienda y a Planeación les va a salir. El sistema presupuestal, o sea, ¿qué compone el sistema presupuestal? El sistema presupuestal, miren, esos son los elementos, esos son los tres elementos del sistema presupuestal. Ya les estoy desarrollando la prueba, de una vez les anticipo. ¿Qué compone el sistema presupuestal? El plan financiero. Y ese plan financiero es, ¿cómo se traduce el plan financiero? ¿Cuál es el homólogo al plan financiero? El marco fiscal de mediano plazo. En el decreto 160 hay una limitación, no hay una limitación, hay una advertencia cuando uno habla de la negociación colectiva, y tiene que ver para los de planeación, porque lo que dice el 160 en el artículo 3, numeral 4, es que todos los recursos que se destinen o que se comprometan dentro de la negociación colectiva deben estar sujetos al marco fiscal de mediano plazo. Pues sucede que el presupuesto público, dentro de una de las estructuras del presupuesto, es el plan financiero, y ese plan financiero es ese instrumento de planificación y gestión, y para la administración el marco fiscal de mediano plazo tiene unos límites. Eso sí se los dejo ahí porque ustedes tienen que responderlo. Son sencillos, son fáciles. ¿Vale? Para el Estado, para la administración, ¿qué es el mediano plazo? Eso es algo interesante. Pero lo importante de entender, de conocer y de saber de los componentes del sistema presupuestal es este Plan Operativo Anual de Inversión. Este es el grueso. Por aquí es donde están casi que la mayoría de las finanzas de los entes territoriales, porque este es el plan de gobierno. Aquí es donde se articula el plan de gobierno y es donde está el dinero para absolutamente todo lo que pretenda hacer la administración en el municipio, en el departamento o en la nación.
en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento. Ojo con esto, porque esta sí es pregunta casi que fija. ¿Cuál es la diferencia entre el Plan Operativo Anual de Inversiones y los gastos de funcionamiento? Los gastos de funcionamiento hay que contemplarlos aquí, en el presupuesto anual, en la última parte del sistema presupuestal. Aquí en el presupuesto anual es donde tenemos el plan anualizado de caja, es donde funcionan todas las cuentas, desagregadas, discriminadas, pero por aquí es por donde tenemos que considerar los gastos de funcionamiento, o sea, los gastos nuestros, de la nómina y de los asociados. Y aquí, el plan de inversión, el plan operativo anual de inversiones es para eso, para las inversiones que dijo el alcalde que iba a hacer en el municipio. Mire que hay una cosa interesante que nos hemos encontrado en muchos municipios del país, y es que por inversiones nos meten nómina con los contratistas. Mejor, si nos hacen esa torcida tan bacana, pues nos van dejando librecito el plan de presupuesto anual para poder reclamar de alguna manera más dinerito a la negociación colectiva. Aquí en la negociación colectiva, en el presupuesto de inversiones, se han hecho algunas administraciones, incorporar por contrato muchas plazas que funcionan aquí, incluso de provisionales, y las pagan por allá, por inversiones. Mejor, con eso van dejando libre aquí la negociación colectiva. Esto no va a salir en el examen, de ninguna manera, pero sí quiero ilustrarlos en cómo es la estructura del presupuesto. Y déjenme, yo les voy a ubicar esta gráfica, y con esta podemos entender lo que son los ingresos. Ahí tienen ustedes los ingresos. Y esos son los ingresos en el nivel territorial, los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios. ¿Y en dónde está la plática de los municipios? Aquí, en los ingresos tributarios. Allá, los ingresos corrientes, pero los ingresos tributarios. Ahí es donde está el dinero de los entes territoriales. Por ahí. Y por ahí es por donde están los gastos de funcionamiento, no los de inversión, los de funcionamiento. Ahora, ¿cuáles son los rubros que componen esos ingresos tributarios en particular, en especial? ¿Por dónde es que le entra la plática al municipio? Por los ingresos tributarios allá, en los ingresos directos y en dos rubros particularmente: predial, industria y comercio. Ahí está en términos generales los ingresos de los entes territoriales. Los otros son mucho más pequeños, los no tributarios, porque esos dependen de si se presta el servicio o no, y estos ya corresponden al endeudamiento. Listo, esos son los ingresos del municipio. Así es como uno encuentra fácilmente los ingresos de los municipios. Lo voy a utilizar así porque la presentación se me va a demorar un poquito. La ley de apropiaciones que la encuentran atrás, en la hoja de ruta constitucional que les planteé, y cuando ustedes revisan esa gráfica pueden entender fácilmente estos dos rubros. Aquí está el presupuesto del municipio. Gastos de funcionamiento que los acabamos de ver allá en los ingresos corrientes y los de inversión. Casi siempre estos recursos de inversión son los empréstitos municipales o algunos compromisos que se tienen, pero a nivel nacional. A nosotros nos interesa mucho allá los gastos de funcionamiento. Este plan de inversión viene financiado con el marco fiscal de mediano plazo, y ese es el que se financia, pero de otra manera. Y miren los gastos, ya, para poder hacer claridad con el presupuesto público. Nos concentramos aquí en lo que son los ingresos, principalmente en los ingresos, aquí, en los ingresos tributarios, arriba el predial, industria y comercio. Este es el de empresas industriales y comerciales del Estado para los de salud, principalmente para los de salud. Los de salud tienen que revisar esta gráfica con detenimiento. Ahí está el presupuesto. Y este sí es el presupuesto general del municipio. Y aquí están los gastos. Obsérvese que los gastos están distribuidos, pero ahí, en esos dos primeros ítems. El funcionamiento, que son los gastos de personal y asociados a la nómina, los gastos generales, o sea, todo lo que tiene que ver con el costo de la administración. Aquí están los arrendamientos, energía, combustibles, todo lo que tiene que ver
con los gastos generales de la administración. ¿Y por qué, las transferencias ahí en funcionamiento? Pues ley 715, Sistema General de Participaciones, que también le apropian al ente territorial lo que tiene que pagar para educación, para salud y para saneamiento básico. Fácil, muchachos. Y por eso lo de inversión no está ahí contemplado, porque corresponde a otros ítems. Con que me logren entender esta filmina, yo me siento satisfecho. Miren, ese es el marco fiscal de mediano plazo. ¿Y el marco fiscal de mediano plazo qué es? Cojan los ingresos corrientes, súmenle los recursos de capital, del crédito, las privatizaciones, porque cuando se liquidan entidades públicas, por efecto de las privatizaciones hay ingresos. Sumado esos ítems de todo el presupuesto público del municipio, me da el total de los ingresos. Ahora, quítenle los gastos de funcionamiento, pero no solo los gastos de funcionamiento, sino también los de inversión, los costos de operación comercial, que también están contemplados. Eso me da un total de gastos y eso es lo que me da el superávit en el municipio. El superávit es en tres sentidos: o el municipio es viable económicamente porque tiene un superávit financiero, o está simplemente en el punto de equilibrio que ni pierde ni gana, o si por el contrario, el municipio está quebrado. Yo estuve revisando el marco fiscal de mediano plazo hace un año, que estuvimos revisando este tema de presupuesto público para el Valle, y los municipios del Valle en general tienen un muy buen manejo presupuestal. Hay 3 o 4 municipios que están en déficit financiero, pero porque han tenido unas dificultades de otro tipo. Pero déjenme decirles, el Valle y en la generalidad de los municipios son municipios sostenibles. O sea, hay que darle la razón, hay que decir las cosas correctas cuando son correctas y criticarlas cuando hay que criticarlas. Pero yo diría que la mayoría de las administraciones municipales en el Valle han sido responsables con el manejo financiero. Y si son responsables con el manejo financiero, pues nos interesa mucho porque son responsables con las nóminas y con el personal. Y desde las organizaciones sindicales nos interesa que a los trabajadores les vaya bien. Necesitamos que el municipio siempre dé superávit. Creo que finalmente les he traído para ustedes este tema que tiene que ver con ley 17. La ley, mire, casi siempre cuando aparecen las solicitudes de los sindicatos en la negociación colectiva, les dicen no hay dinero, no hay plata, no se le puede dar porque no hay dinero. Pues el tema no es así como tan así. Para que le puedan decir no hay dinero, entonces, señores de la comisión negociadora, lo primero que tienen que buscar es el marco fiscal de mediano plazo del municipio, irse a los ingresos corrientes, revisar en los últimos 10 años cómo ha sido el histórico de los gastos de funcionamiento y ahora sí sentarse con la autoridad que les designen para discutir si hay dinero o no hay dinero para los gastos de funcionamiento. Y el otro cuento que nos meten, ¿se acuerda, Germán, que siempre nos han hablado principalmente en algunos municipios de la costa, es que todo viola la ley 617? Mentiras. Cuando uno ya tiene organizado y tiene las cifras sobre la mesa para la negociación, puede entender que los límites de ley 617 siempre tienen un margen de seguridad. Insisto, la mayoría de las administraciones hacen buen uso de los recursos porque quien infrinja el tema de los recursos vienen las asustadurías y los persiguen. Eso es complicado. Además, el secretario de Hacienda tiene que trimestralmente estar subiendo los reportes a la Contraloría. Entonces les llevan un seguimiento como muy paso a paso y está en el compendio normativo que compartí con ustedes. ¿En dónde está la ley 617? Ahí en ese cuadro. Ahí le dice cuáles son los topes para poder ubicar al municipio en estas categorías, entre especial y de sexta categoría. ¿Busca en qué categoría está? Segunda categoría. Segunda categoría tiene, claro, está en 130.000 habitantes. En ese caso estaría ya como en primera. Está en segunda categoría. Sí, porque son cifras DANE. Son cifras que le certifica el DANE. Ahora, los ingresos del municipio, atención, los ingresos del municipio, pero cuantificados en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si es de segunda, entonces los ingresos del municipio están aquí, entre 50.000 y 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los de Hacienda son los que nos responden esa duda para poder clasificar al municipio en las categorías que ordena Ley 617. ¿Qué implicación tiene eso? Ayer Holmes lo planteaba, y lo dijo Piola en alguna de las discusiones. El hecho de que un municipio suba o baje de categoría, lo que lo traslada es de una casilla a otra dependiendo de la población y de los ingresos del municipio, de los ingresos totales. No van a salir preguntas tan específicas y tan técnicas como lo estoy planteando, pero sí deben tener por lo menos alguna visión rápida de lo que son los gastos de funcionamiento. Hasta ahí presupuesto público, gestión documental, sobre todo para los asistentes administrativos. Primero, la gestión documental surge desde esa norma, desde la 594 del año 2000. O sea, no es una invención de la administración, no es una invención de la función pública, es una ley de la República la que ordena que se establezca a través del Archivo Nacional el sistema de gestión documental. Atención, los que aspiran a cargos asistenciales. ¿Por qué insisto con lo de los cargos asistenciales? Primero, la responsabilidad es de toda la administración, y hay un decreto reglamentario que ya lo voy a mencionar, en donde implica absolutamente a todo el staff, de la administración. Es responsable desde el alcalde hasta el último funcionario del nivel y grado asistencial. Claro, los que tienen que operarlo son los asistenciales, pero eso no exime la responsabilidad de nadie. ¿Qué contiene? La ley, ¿qué es lo que clasifica? Clasifica el archivo público, que es el que nosotros manejamos, las entidades de derecho privado que ejecutan funciones públicas, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, que son eminentemente privadas, pero desempeñan un ejercicio público, una función pública, un servicio público, están obligadas igualmente a acogerse a la ley y a establecer ese archivo privado para establecer un único archivo de interés público, que es la suma de los dos. Esta es la definición de lo que es gestión documental, sobre todo para los asistentes administrativos, porque por aquí les va a salir muchísimo. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo, organización de la documentación, producida lo que sale de la entidad y lo que recibo de las entidades, desde su origen hasta su destino. Esta partecita grábensela, sobre todo los que van para cargos asistenciales. Esa es la gestión documental. ¿Cómo debe funcionar? Pues a través de ese soporte documental, pero atención a esta última parte. Esto es clave, es la tabla de retención documental. ¿Qué se entiende como tabla de retención documental? Pues es ese listado de series que técnicamente el decreto les ha dicho que deben construir, conforme a la dirección del Archivo Nacional. Todo esto lo maneja el Archivo Nacional. El Archivo Nacional ha expedido los decretos, los instructivos, las cartillas, para que se establezca esa tabla de retención documental. ¿Y qué es esa tabla? Es la vigencia en el tiempo en que deben permanecer los archivos a disposición. Pero es técnica y ya está establecida a través del decreto. Eso no tiene pierde. Ahora, la administración es la que tiene acceso. ¿Y en dónde se traduce? Yo tengo la tabla de retención, tengo todo el archivo conforme me lo ordena la ley, y debe estar al servicio del ciudadano para que cumpla esa, entre otras, dos funciones que revisamos ayer. La transparencia, que es una de las competencias comunes para los funcionarios públicos, pero en desarrollo a la orientación al ciudadano, que también es otra de las competencias comunes para los servidores públicos. Ay, María, si vamos rápido. Bueno, la 594, vean, ahí le va diciendo quiénes deben construir esos archivos, que tiene que ser la nación, los departamentos, los municipios. O sea, esto es como la muerte, a todos nos toca, así de sencillo. Y todos, absolutamente todos, deben cumplir con la ley de los archivos. Mire, ¿quiénes lo deben
llevar conforme a la ley, todos, la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, los órganos de control y nosotros que estamos aquí en la rama ejecutiva, porque por allá se desprenden los entes territoriales. Y entonces, en resumen, es obligatorio el cumplimiento para todos. Mire, ese más allá es como la muerte, a todos nos toca, así de sencillo. ¿En cumplimiento de qué? Del artículo 15 de la Constitución Política, que es el derecho a la información. Esto tiene un soporte constitucional. Esto es en cumplimiento de la Constitución Política. Y también hay que tener muchísimo cuidado porque se nos cruza la ley de habeas data. Lo único que está prohibido para que nos digan que tiene reserva de la información es lo que taxativamente la ley dice. Y la ley dice que lo que prohíbe la ley es presupuesto nacional, asuntos de seguridad nacional, o sea, Ministerio de Defensa, lo que tiene que ver con mi información personal, o sea, no es pública mi historia clínica, todo lo que tenga que ver con la persona, eso solo lo puede ordenar un juez, el juez es el único que puede ordenar eso, y algunos asuntos estratégicos, de resto todo es público, y así lo maneja la ley de habeas data. Este decreto modifica la norma y la amplía y cumplió como todos los vacíos que tenía la ley. El decreto 2609 del 2014. Ahora, ¿qué reglamenta? La norma, pero sobre todo esos dos artículos de la 1447 que tienen que ver con todo el manejo electrónico de la información. Mensajes de datos, comercio electrónico, firmas digitales, porque vale la firma digital. ¿Y qué son los mensajes de datos? Es el equivalente de plena prueba en un proceso judicial y también en los procesos administrativos. Por eso es que se metió este tema de la gestión documental. Ahora, ¿cuáles son los archivos que plantea el decreto? Yo recuerdo, mire, en mi época, cuando iba uno a solicitar una certificación, lo importante era que llevara el sello, no más. Pero eso pasó en el siglo pasado. Ustedes todos y todas son de este siglo. Y por lo tanto tienen que ingresar es aquí, a lo que constituye ahora los documentos públicos y privados. Allá era el archivo físico, para nosotros era lo que hubiera en el archivo físico y que lleve el sello y la firma del funcionario. Ahora tienen que ser físicos y electrónicos, los institucionales de la misma manera. Información corporativa, esto es nuevo, que se ha integrado dentro de la gestión documental. Este tema que también es nuevo, mensajería electrónica también es nuevo, incluye en el decreto y debe incorporarse. Esto lo utilizan todos los días, intranet, extranet. Las comunicaciones ahora son a través de este sistema, a través de este medio. Antes nos comunicábamos, nosotros era con señales de humo, así me tocó con Germán. Los sistemas de bases de datos, que son nuevos, son absolutamente nuevos. Esto también es nuevo dentro de la norma, pero hace parte de lo que ordena el decreto para que se establezcan los archivos. Todo lo que hay en discos duros, porque todo tiene custodia, todo tiene cadena de custodia y hace parte de la plena prueba. Video y audio, las audiencias judiciales, todas tienen que ser a través de esta metodología, cintas magnetofónicas, pero sobre todo que les ordenan para los administrativos. Esta es una de sus funciones principales, el backup. Siempre haga el respaldo, siempre haga el backup de todo lo que se diga y se haga. Y esto que es extraordinariamente novedoso, el uso de la tecnología y en la nube, nada se pierde. A Germán se le perdió una información hace unos días y no fue casual, eso fue penal y la recuperó con la tecnología, le apareció todo en la nube, se me acabó. Muchas gracias, eso es todo.